triunfo aplastante de López Obrador. En un giro histórico en el rumbo político del país, el candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, supera a sus más cercanos competidores por un amplio margen, de tal manera que su triunfo es inobjetable e innegable, de tal forma que sus rivales políticos han reconocido su triunfo de manera inmediata, pues tan solo minutos después de que se cerraran las casillas electorales, el candidato del PRI, José Antonio Meade, ha reconocido el triunfo aplastante del tabasqueño, pero inmediatamente después del comunicado oficial del priista, el también candidato a la presidencia de la República por el PAN, Ricardo Anaya, ha reconocido la victoria de Obrador. De esta manera México inicia una nueva etapa en su vida política, y quién sabe, quizá también inicia un cambio histórico en su economía. Tal vez ahora es el tiempo de México, el tiempo de que este país despegue y alcance los niveles de desarrollo social y económico para los que fue destinado. Niveles que le corresponden dada su rica cultura y su rica diversidad de pensamiento. Este país tiene todo para convertirse en una potencia de carácter mundial, y no solo en el sector cultural, sino también en el aspecto económico, pues dispone de una capacidad laboral destacada y cualificada, así como de ricos recursos naturales, empezando por el petróleo. Petróleo que ha comenzado a cambiar a manos extranjeras, pero con el arribo de Obrador a la presidencia de la República esa tendencia con toda probabilidad comenzará a revertirse, regresando a los mexicanos lo que es de los mexicanos, pero haciendo eficiente la administración pública para que la riqueza del país sea efectivamente repartida entre todos los mexicanos y no solo entre los políticos corruptos y empresarios deshonestos. A primeras horas del día de mañana se harán públicas las encuestas a pie de urna oficiales, confirmando el triunfo aplastante del tabasqueño, triunfo que ya ha sido reconocido por las principales fuerzas políticas del país. Lo demás es solo un mero trámite administrativo. Anaya y Meade aceptan derrota y triunfo de López Obrador como el próximo presidente de México. El segundo lugar en las encuestas aceptó su derrota y reconoció el triunfo del izquierdista. Minutos antes, el candidato del PRI, José Antonio Meade, hizo lo mismo. El candidato derechista Ricardo Anaya, de la coalición PAN-PRD-MC, aceptó su derrota frente a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales en México. Ninguna democracia funciona sin demócratas, por eso porque creo en la democracia, porque soy demócrata, digo ante los mexicanos que la información con la que cuento, la tendencia da ventaja a Andrés Manuel López Obrador, dijo Anaya en conferencia de prensa. Reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los triunfos por el bien de México, agregó. Señaló que a pesar de que fue perseguido políticamente por el uso faccioso de las instituciones del Estado por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo ocurrido no mancha la victoria de López Obrador, dijo. Anaya también reiteró que encabezará la oposición al gobierno de López Obrador, luego de que en las semanas previas a la elección comenzó una disputa al interior del PAN por el control del partido. Meade también reconoce la derrota. Minutos antes, el oficialista José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, reconoció su derrota. Reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen, dijo Meade en conferencia de prensa. La coalición Todos por México no es la triunfadora, añadió. De acuerdo con las tendencias fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo mayoría, dijo Meade quien deseó el mejor de los éxitos al izquierdista. El Bronco felicita a Obrador. El candidato independiente Jaime Rodríguez el Bronco felicitó a López Obrador por su triunfo y aseguró que la lucha de los independientes aún no termina. Las tendencias no me favorecen en esta elección, felicito a López Obrador por el resultado. Esta lucha independiente aún no termina, tenemos mucho trabajo que hacer y es importante que trabajemos de la mano ciudadanos y gobernantes, dijo Rodríguez. López Obrador obtuvo mayoría en elección presidencial en México, reconoce oficialista Meade. El candidato de izquierda nacionalista Andrés Manuel López Obrador ganó la mayoría de votos la elección presidencial en México, reconoció el candidato oficialista José Antonio Meade, en un discurso a sus seguidores.
Las tendencias del voto no nos favorecen, no somos los triunfadores. Fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría en la elección presidencial, dijo Meade, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, la formación del presidente Enrique Peña Nieto. El aspirante del PRI, de 49 años, quien integró una coalición Todos por México con los partidos Verde Ecologista de México, PVM, y Nueva Alianza de Base Magisterial, dijo: las y los mexicanos tomaron este domingo su decisión, y agregó que la coalición que él lidera no es la triunfadora para la presidencia de la República. Puse todo mi empeño, valores, convicciones y corazón, expresó Meade, quien ocupó diferentes carteras en los gabinetes de los presidentes Felipe Calderón, 2006, 2012, y Peña Nieto, 2012-2018. López Obrador, quien impulsó su tercera campaña presidencial consecutiva, tendrá la responsabilidad de conducir el futuro de México y, por el bien de México, le deseo el mayor de los éxitos, puntualizó el candidato derrotado, quien fuera ovacionado por sus seguidores. AMLO, como sus seguidores llaman por sus siglas al candidato de 64 años, superó el 45% de los votos con la coalición Juntos Haremos Historia. Según la encuestadora BCG, que realizó un estudio a boca de urna, López Obrador obtenía el 49% de los votos. Meade cargó durante la campaña electoral con la pesada losa del desprestigio de esa longeva formación, acentuada por escándalos de corrupción de una docena de gobernadores, que lo relegó al tercer lugar en casi todas las encuestas para las elecciones presidenciales de este domingo. El economista y abogado de 49 años asumió la candidatura del PRI, aunque formalmente no ha sido militante de ese partido, pero ocupó las carteras de Energía, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, mientras que en el que llega a su fin este año fue titular de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Desarrollo Social. Donald Trump afirma que espera trabajar con López Obrador. Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por haberse convertido en el próximo presidente de México. Espero poder trabajar con él. Hay mucho que hacer para beneficiar tanto a Estados Unidos como a México. El peso mexicano se revaloriza. La moneda mexicana sube ya más de un 1,3% frente al dólar y un 1,5% frente al euro. De acuerdo a los analistas, esto se debe al reconocimiento de la victoria de López Obrador realizado por sus contrincantes, lo que ha disminuido la incertidumbre en el mercado. Triunfo contundente de AMLO. López Obrador, nuevo presidente de México. ¿Por qué el PG logró esta aplastante victoria? Acá te lo explico. Desde mucho antes que empezaran las precampañas electorales para competir por la presidencia de México ya estaba bastante claro quién iba a la delantera. Entonces se manejaban cifras de 20 puntos porcentuales de ventaja del PG con respecto a su más cercano perseguidor. Y así, durante toda la campaña electoral se mantuvo esa ventaja, tanto así que los medios masivos de desinformación finalmente comenzaban a aceptar la idea de un PG como presidente. Pero no solo eran los medios los que ya daban al PG como seguro ganador, sino que también los empresarios se resignaban a un AMLO como presidente de México, asegurando que no sería tan malo para México su mandato presidencial y que se mantendrían las inversiones extranjeras y un peso fuerte, cosa que seguramente así será, pues no hay razón para que los empresarios teman un cambio abrupto y descontrolado de la política económica del país. Aunque sí habrá ese cambio, pero será un cambio perfectamente planeado e implementado, respetando los derechos de los empresarios y de todos los mexicanos. También desde el extranjero se oían noticias como: se acerca el resurgimiento de una gran nación, palabras dedicadas por el izquierdista francés Jean-Luc Mélenchon al líder de Morena. Hace unos meses atrás el que les habla dedicaba un artículo donde aseguraba que el tabasqueño era la última oportunidad para México de abandonar el subdesarrollo y la sumisión a Washington. Hoy ese futuro se hace realidad con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de este gran país.
Solo falta por saber si el líder de Morena cumplirá con sus promesas de campaña, promesas como revertir el proceso de privatización de Pemex a favor de poderes extranjeros, poderes representados por el corporativo transnacional BlackRock, organismo que fue el que realmente diseñó la llamada reforma energética de México, reforma implementada por gobiernos entreguistas como el de Enrique Peña Nieto y Vicente Fox. Este gobierno saliente realmente ha entregado el futuro de la nación a la banca internacional representada por BlackRock y controlada por la dinastía Rothschild. Pero con el arribo de Obrador a la presidencia de la nación azteca aún hay posibilidad de revertir el proceso entreguista iniciado por Vicente Fox y culminado por Peña Nieto. El triunfo de Obrador ha sido arrollador, más de lo que se esperaba, aún por el mismo tabasqueño. Ahora es el momento de que esta gran nación inicie el despegue nuevamente y ocupe el lugar que le corresponde en la escena internacional, tal como afirmara el político francés. ¿Y por qué los mexicanos han votado masivamente por este hombre? Pues porque es el único que realmente puede representar un cambio verdadero para México, el único capaz de romper con el esquema depredador que hasta ahora se ha seguido con todos los gobiernos anteriores. Este hombre realmente puede representar un cambio para bien por supuesto, para México. Y esa es la razón de por qué la gente se le entregó de manera sobresaliente en estas recientes elecciones. La intervención rusa en las elecciones presidenciales de México. Rusia había ofrecido una asociación estratégica a México para contrarrestar la política discriminatoria del gobierno estadounidense y, seguramente, con este nuevo presidente, López Obrador, se logre concretar esa alianza con Rusia para así inaugurar un nuevo modelo de desarrollo para México. No olvidemos que Rusia había ofrecido a los mexicanos, durante la presidencia de Peña Nieto, la colaboración en varios sectores como el agroindustrial, el automotriz, el aeroespacial, el minero y petrolero, llegando a ofrecer negocios tan significativos como la fabricación conjunta del nuevo caza supersónico ruso, el MiG-35. O la fabricación en el país de los helicópteros Ansat y Kamov, con modelos como el Mi-24 y el K-32. También había ofrecido participar en el desarrollo de la Agencia Espacial Mexicana. No por nada desde un principio se acusó a López Obrador de recibir ayuda del gobierno ruso, específicamente de Vladimir Putin, pero como en el caso de Donald Trump, jamás se podrá probar nada porque es totalmente falso, aunque sí hay un apoyo, pero es más que nada un apoyo moral. Estas son las razones de por qué López Obrador logró un triunfo contundente para alcanzar la presidencia de México. Destaco lo escrito por Jesús Silva Herzog sobre AMLO. La inminente victoria de López Obrador es testimonio de una tenacidad asombrosa. Durante décadas ha estado en el centro de la atención nacional. Sus frases, su acento, sus dardos y sus tics se han vuelto parte de nuestra comida diaria. Hecha de más derrotas que de victorias, el hombre que vino del trópico ha creído siempre en su causa y, sobre todo, en sí mismo. Ha sido el político más temido y el más amado. Un factor de polarización y, al mismo tiempo, una antorcha de esperanza. Lo hemos dado por muerto varias veces y está más vivo que nunca. Se creyó que su radicalización tras perder las elecciones en el 2006 sería su fin. Tuvo una segunda oportunidad en 2012 y volvió a perder la presidencia, ahora con un margen claro. Pocos creyeron que tenía futuro por delante. Al cerrársele las puertas en su partido, emprendió la marcha para formar una nueva organización política. Parecía un salto al vacío, la obstinación de un hombre que no admite su ocaso, el capricho que volvía a dividir a la izquierda. Su apuesta terminó siendo acertada. Aquella aventura quijotesca se perfila a conquistar la mayoría. López Obrador es un hombre de fe porque ha visto más allá de lo razonable, porque es un creyente en lo inaccesible. Ahora pasemos a un resumen de noticias.